saludo a todos los hermanos que hoy día están con nosotros. El Señor los ha traído a esta casa, su casa también, la casa del Padre. Así que pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos lleve de la mano y haga sombra sobre nuestra vida. Nos lanza a los pies del Maestro, que nos dé oídos de sabios para escuchar. Nos abra el entendimiento y una comprensión más clara, Dios, de nuestro Padre, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Que haya en nuestros corazones para que la semilla se siembre, que seamos sacudidos por su poder, que seamos transformados y fortalecidos hacia el hombre nuevo, haciendo morir el viejo hombre. Que podamos así crecer en una experiencia viva con nuestro Señor Jesús y ser una lámpara que alumbra en medio de las tinieblas, que testifica del Evangelio en toda circunstancia y en todo momento, para gloria y honra de nuestro Padre. Así yo te lo pido, Señor, que ayudes también a cada consiervo en la fe que hoy le toca estar delante de tu pueblo, delante de tu grey, Señor, que lo asistas con tu gracia, que tus palabras, que tu sabiduría, que es la única que puede edificar porque no regresa atrás vacía, que da el fruto al 100 por uno, esté, Señor, sobre su vida en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Hemos estado mirando un tema bastante interesante. Hemos estado mirando un tema, pues, que nos ha edificado muchísimo a todos. Que en lo personal, pues, tenía algo de fundamento sobre este tema, pero en la medida que ha ido pasando la semana y el Señor nos ha mantenido todavía aquí, dándonos más de este tema, de verdad que cobra mayor sentido, cobra mayor relevancia, cobra mayor importancia para la vida del creyente. Nos damos cuenta que cada cosa que el Señor ha plasmado en su santa y bendita palabra tiene un gran peso, tiene una gran carga para nuestra vida espiritual. Y creo que así como en lo natural tratamos de cuidar, tratamos de complementar, tratamos de fortalecer la salud del cuerpo físico, porque sabemos que es importante eso, y eso comienza por la alimentación, pues también este tema de la perseverancia nos hemos dado cuenta que no es simplemente una actitud más, sino eso es una gran virtud necesaria en nuestra vida espiritual, que evidentemente nos permite tener una constancia en el tiempo en muchos factores. Y bueno, el Señor hoy nos va a seguir dando más sobre este tema, y vamos a segunda de Juan. Vamos a mirar la epístola del apóstol Juan, segunda de Juan, no el Evangelio de Juan, sino las epístolas de Juan. Vamos a ver la segunda, capítulo 1. Voy a estar leyendo la Reina Valera 2015. Vamos a ver qué nos dice el Señor y el apóstol Juan acá. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 1. El apóstol Juan escribe a una hermana en la fe. No dice su nombre en la epístola, pero comienza diciendo estas palabras: el anciano, o sea, refiriéndose él a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y amor. Fíjese que el apóstol Juan hace mucha redundancia en la palabra verdad, hace mucho énfasis en esto. Dice que a causa de la verdad permanecemos, dice que por amor a la verdad nos amamos. Dice que por la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros en la verdad y en el amor. Continúa diciendo: me alegré mucho al hallarte entre tus hijos a quienes andan en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido
del Padre. Aquí formulo una pregunta que ya vamos a responder. Dice: a quienes andan en la verdad conforme al mandamiento que hemos recibido. ¿Cuál es el mandamiento al cual el apóstol Juan se está refiriendo que los hace andar en la verdad? Eso ya lo vamos a responder. Y ahora te ruego, Señora, no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el mismo que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, hay una correlación entre la verdad y los mandamientos. Este es el mandamiento que han de andar, como han oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan las cosas en que hemos trabajado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Este mensaje se llama Perseverando en la sana doctrina. Y parece como un tema como llover sobre mojado, aparentemente. Pero es un tema fundamental y central, porque aquí el apóstol Juan nos enseña que no podemos permanecer en la verdad, en la misericordia, en la gracia. No podemos amarnos como se nos fue enseñado originalmente, porque recuerda que esto es una transmisión de doctrina de una generación a otra. Y el permanecer lo más fieles posible a la verdad que ya se nos fue revelada y explicada es lo que nos hace perseverar en la sana doctrina. Entonces, es necesario entender esto, y más, no es nuevo esto que voy a decir, pero estamos viviendo otra vez una etapa en la que precisamente, número uno, hay vientos filosóficos doctrinales soplando con fuerza hacia la iglesia. Digo que no son nuevos porque ya la iglesia ha sufrido estos embates y está entonces sufriendo las mismas consecuencias. Y segundo, porque Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, anunciando una profecía, que en los últimos tiempos eran tiempos de suma peligrosidad espiritual para la iglesia, porque iban a soplar muchas herejías y muchos vientos raros y muchos falsos iban a apostatar. Entonces, es necesario, para tener un buen crecimiento sólido, firme, estable en Jesucristo, en el Evangelio, en la verdad, como lo dice él acá, en esta versión que es la Reina Valera 2015, de haber conocido la verdad, a causa de la verdad permanecemos para siempre en la gracia, la misericordia y la paz. Entender que es necesario entonces perseverar en la sana doctrina. Esto no es simplemente un capricho, esto no es simplemente algo denominacional, sino que es parte fundamental de la perseverancia. O sea, de aquí es el fundamento que sustenta, en el que se basa toda nuestra vida cristiana. Y es interesante porque el apóstol Juan aquí hace una advertencia directa a la iglesia, a todo aquel que le lee, a todo aquel que le escucha, de una forma radical, que a lo mejor hoy día es considerada una postura muy extremista de parte del apóstol. Porque ¿cómo es posible que él va a decir que no lo recibamos? ¿Cómo es posible que no le digamos bienvenido? Otras versiones dicen que no le diga amén, etc. Si no toma una postura tan frontal y radical, ¿cómo es posible? Ese no es el apóstol del amor que yo conozco, ¿no? Sí, bueno, el mismo apóstol que escribió 3:16 es el mismo que ahora nos está diciendo esto. Y quiero enfatizar entonces esa parte donde dice: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si se extravía y no permanece, es porque no ha perseverado en la sana doctrina. Entonces esto es fundamental.
Esto es necesario. Y lastimosamente estamos viviendo en una generación anémica, doctrinalmente hablando. Una generación indiferente ante la palabra misma de Dios. Algo que hasta mi Señor Jesús, cuando fue tentado, la primera tentación que el Satanás le dijo: mira, pues tú tienes hambre, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Come tranquilamente, conviértela, tú lo puedes hacer. Y mi Señor le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta el mismísimo Hijo de Dios reconoció la relevancia, la importancia, el énfasis superior que debe tener la palabra de Dios, inclusive hasta por encima de las necesidades básicas del cuerpo humano, como lo es el comer. Algo tan básico y tan elemental, que por cierto es una necesidad fuerte, porque cuando el hambre pega duro, apremia, podemos sufrir hasta cambios de ánimo, podemos sufrir dolores de cabeza, el cuerpo puede reaccionar de una forma biológica tremenda cuando tiene un tiempo prolongado de hambre. Y mi Señor Jesús ya tenía 40 días ayunando, no tenía 2 días, no tenía 3 días, y dio semejante respuesta. Y nos continúa diciendo el apóstol: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Indicando esto entonces que no es cualquier cosa. No está diciendo el apóstol: si no tiene nuestra doctrina es de otra denominación. No tiene a Dios. Una postura bastante radical y frontal. Es decir, no tiene al Dios verdadero, no tiene al Salvador de nuestras almas, no tiene al Señor sobre nuestra vida. Entonces no es cualquier cosa esto. Entonces cobra realmente una importancia el perseverar en la doctrina, en la sana doctrina. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también tiene al Hijo. No es cualquier cosa lo que está declarando el apóstol Juan acá. Amada iglesia, hay una relevancia, hay un énfasis en la que los pastores hacen siempre mucho hincapié, porque esto realmente es algo sagrado, es algo muy importante en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Y lastimosamente, como ya lo acabo de decir, hay una indiferencia, hay una anemia. La iglesia actualmente está obesa, espiritualmente hablando, de música cristiana, pero está anémica, desnutrida doctrinalmente hablando. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no la reciban en casa ni le digan bienvenido, dice esta oración. No lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Mire la actitud tan frontal y radical, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras, es decir, se hace cómplice de dicha doctrina. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Esto lo podemos decir actualmente como el testigo que no dice sus versiones correctas ante un juez, y la autoridad entonces lo ve como un cómplice de dicho crimen. Entonces esto no es cualquier cosa. Hay una necesidad imperante en nuestras vidas de cada vez más tener raíces profundas, de tener cada vez más una mayor comprensión de la verdad que tenemos a disposición. Si bien es cierto que no vamos a alcanzar una correcta comprensión al 100%, ni mucho menos a plenitud de todo lo que se nos ha revelado, no es excusa para no darle la importancia a la perseverancia en la sana doctrina. No es excusa. Vamos ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 1, leo la NTV. Vamos a ver qué nos dice ahora Pablo. Vamos a ver qué nos dice otro apóstol sobre esto. Pastor, pero entonces ya estoy como que entendiendo un poco de que es necesario esto de perseverar en la sana doctrina, pero ¿cómo yo persevero en la sana doctrina? ¿Me tengo que ir a meter a un instituto bíblico? No necesariamente. No, porque no toda la iglesia va a un instituto. Realmente el porcentaje de hermanos que van a un instituto es bastante bajo. Pero eso no quiere decir entonces que solamente ellos son los que pueden perseverar. No tiene nada que ver. Pero cuando se escribieron estas palabras no existían seminarios, no existían los institutos bíblicos. Y ya había una advertencia, ya había una exhortación a la iglesia a perseverar en la sana doctrina.
Segunda Tesalonicenses 3, versículo 1. Dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Ok, el apóstol Pablo dice que oren por ellos. ¿Por qué vamos a orar por ellos? Oren, número 1, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde yo llegue. Es decir, para que el mensaje del Evangelio corra con diligencia y sea bien recibido. Es decir, hay entonces un fruto de salvación. Ok. Así como cuando les llegó a ustedes. ¿Por qué vamos a orar también por el apóstol, por el apóstol Pablo, por las personas en eminencia, por el cuerpo de Cristo? Vamos a ver otra. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Es decir, la misma predicación del Evangelio, como bien lo dijo mi Señor Jesús, el reino de los cielos es como una red de pescar que se lanza y cuando es arrastrada se separan los pescados buenos de los malos. Es decir, el Evangelio entonces capta la atención de muchas personas y muchos de esos son falsos cristianos, tienen una apariencia de piedad o simplemente son infiltrados dentro de la fila de la iglesia para destruir la iglesia, evitar la propagación del Evangelio, etc. Entonces Pablo dice, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, es decir, para que esto no sea tropiezo, para que la iglesia, los líderes puedan seguir haciendo su función. Perfecto, muy bien. Ya sabemos ya entonces por qué vamos a orar, Pablo. Pero ¿por qué vamos a seguir orando, Pablo? Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Esa oración entonces va a apelar a la misericordia, a la bondad, a la fidelidad y al poder de Dios para que esto se cumpla en nuestras vidas. Perfecto, muy bien, tenemos una promesa de por medio hermosísima para orar por esto. Pero ¿por qué vamos a seguir orando, Pablo? Además confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Es decir, la iglesia de Tesalónica seguía fielmente las instrucciones doctrinales, la revelación que en ese proceso todavía estaba en marcha, porque no se había cerrado el canon todavía, se estaba escribiendo apenas esto, pero estaban siendo fieles y estaban perseverando en la sana doctrina. Ok, entonces tenemos que orar por esto también, para que entonces podamos seguir confiando y haciendo lo que se nos ha ordenado apostólicamente hablando. Bien, ¿por qué vamos a seguir orando, Pablo, ahora? ¿Por qué tú dices que oren, que oren? ¿Por qué tenemos que seguir orando? Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total. Usted y yo tenemos que orar entonces, para que podamos perseverar en la sana doctrina. Y para poder perseverar en la sana doctrina, tenemos que tener una capacidad de comprensión y de entendimiento espiritual de las cosas espirituales. Pablo dijo en Corintios que el hombre natural no puede percibir, no puede discernir las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Pablo también dijo que cuando yo hablo entre vosotros, no hablo con palabras maduras y no tengo que hablarles como a niños. Es decir, hay un nivel de comprensión y de entendimiento que la iglesia tiene que tener para poder perseverar en la sana doctrina. Y aquí esta versión dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total. Tenemos que buscar, como ya lo dije al principio, esforzarnos para tener una mayor comprensión de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque una mayor comprensión de la sana doctrina nos va a poder permitir tener una devoción mayor y nos va a poder permitir tener una vivencia del Evangelio mejor, más correcta, más sana, más celestial, más espiritual. Por eso la importancia y la relevancia de perseverar en la sana doctrina. Mire, y Pablo está diciendo, oren por esto. No se trata simplemente de que usted estudie, de que usted lea. Evidentemente, eso es básico. Usted no puede entender algo si primero no lo lee. Y si usted no lo medita luego. Ahí es donde Dios le va a dar la iluminación y el entendimiento para comprender. Y usted tiene que orar entonces, recordemos que Él está pidiendo a la iglesia de Tesalónica que oren por ellos, es decir, por los apóstoles. ¿Por qué? Porque si Pablo no explica bien la revelación que estaba recibiendo, si Pablo no explica bien los fundamentos doctrinales, la gente no va a poder entender. Es decir, es algo básico y sencillo. Entonces usted tiene que orar, no solamente para que la unción venga sobre el hombre de Dios, para que haya poder, manifestaciones, etcétera, 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 etcétera. Usted tiene que orar para que Dios le dé la capacidad para poder explicar y entenderla, la sana doctrina. Si Él no la entiende, no la va a poder explicar. Y si Él no la explica, usted no la va a poder recibir. Ahora, ¿pero por qué vamos a seguir orando, Pablo? Bueno, vamos a seguir orando ahora para que tengan un corazón, para que el Señor les guíe el corazón, un entendimiento
conocimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Una expresión plena del amor de Dios, que el Señor nos guíe el corazón a una expresión plena, para que podamos comprender, para que podamos abrazar el inmenso amor que hemos recibido por medio del Evangelio cuando creímos y que ahora está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y usted dirá, pastor, pero hoy día se predica en demasía del amor de Dios y a veces hasta se distorsiona el amor de Dios. Sí, es cierto, pero eso es precisamente el producto de que no estamos creciendo, de que la iglesia actual, la generación actual, no está creciendo en un entendimiento pleno de la sana doctrina de lo que es el amor de Dios. Por eso tenemos, por ejemplo, el evangelio hippie, como yo lo he bautizado, que precisamente es una distorsión del amor de Dios y en la que solo se centra en el amor de Dios. Es el evangelio hippie, por ejemplo. Pero aquí están las razones que Pablo da de por qué tenemos que orar. Entonces, pastor, ¿cómo yo voy a perseverar? ¿Cómo yo hago para perseverar? ¿Cómo yo hago para crecer en la sana doctrina y perseverar? La palabra proscatereo, que la hemos venido mirando, ser constantes en el tiempo, en la sana doctrina, pues usted tiene que orar de esta forma. Número 1, usted tiene que orar. Cuando usted vaya a la Biblia, cuando usted vaya a los estudios bíblicos, usted debe tener un clamor interno. Señor, ilumíname el entendimiento. Guía mi corazón en un entendimiento total, como lo dice esta versión. Porque nos vamos a encontrar con pasajes difíciles. Nos vamos a encontrar con verdades espirituales que son aparentemente inalcanzables de entender muchas veces, por la condición en la que nos encontramos de pecado, de corrupción, que estamos bregando, que estamos en un proceso de santificación y entonces estamos limitados. Entonces, con mucha más razón, usted y yo tenemos que clamar. Y mire, lo está diciendo el apóstol que fue más usado por Dios para escribir el Nuevo Testamento. Lo está diciendo un hombre que tuvo experiencias sobrenaturales impresionantes, que fue al tercer cielo. Fue un hombre que vio a Jesucristo resucitado. O sea, fue un hombre, ya usted sabe el currículum espiritual del apóstol Pablo, no es cualquiera. Usted y yo quisiéramos, o muchos hoy día, tener la mitad del currículum que tuvo el apóstol Pablo, siquiera, o el 10% de su currículum espiritual, por decirlo de alguna forma. Y está diciendo, oren por nosotros, oren por la iglesia, oren y pidan esto, amada iglesia. Esto es muy necesario, iglesia. Esto lo necesitan para perseverar en la sana doctrina. Ah, pastor, pero yo pensaba que era solamente leer la Biblia y aprenderme los versículos de memoria. No es suficiente, porque hasta el diablo se sabe la Biblia. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque se la citó a Jesús. Sí, pero él se la torció. Sí, pero no la podía torcer si primero no se la sabía. Así que se la sabe. Pero es un diablo. No dejó de ser diablo por leer la Biblia. Su entendimiento está corrompido, lleno de tinieblas, pervertido. Y le citó la Biblia a Jesús. Wow. Entonces no se trata simplemente de esto. Y esta es la idea. Y a medida que vayamos avanzando en este mensaje, usted se va a ir dando cuenta que usted tiene que pasar de la superficialidad de lo que implica muchas veces cultural y tradicionalmente dentro de una denominación la sana doctrina, y que es necesaria una perseverancia en eso. Vamos a mirar otro aspecto, pastor. ¿Cómo yo hago ahora para seguir? Ok, ya le estoy entendiendo mucho más, pero creo que hay más. Creo que esto no queda aquí. Tienes razón, esto no queda aquí. Vamos entonces a profundizar más. Vamos a mirar ahora entonces qué más necesito yo para perseverar en la sana doctrina. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 19. Leo la Reina Valera 2015. Mire, es impresionante. Ya yo lo he compartido y no me canso de compartirlo, porque es ver a Dios ocupándose en lo que su pueblo necesita, edificándole, instruyéndole la verdad del Evangelio. Como escuchando al pastor Carlos al comenzar el servicio, y él hablaba un poco de este punto, con una gracia y con un punto de vista que el Señor le dio. Decía, Señor, es que finalmente tú estás en el asunto.
tú sabes todas las cosas. Y él y yo no nos ponemos de acuerdo en ningún momento. Santiago 1:19. Sepan, vamos a ver ahora qué nos dice el apóstol Santiago. Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. La epístola de Santiago es una de las epístolas muy prácticas. Es una forma que engloba la praxis de cómo aplicamos el Evangelio, cómo aplicamos la sana doctrina. Muy interesante. Y aquí dice, sepan, mis amados hermanos, todo hombre, si usted es hombre, si usted es mujer, es decir, si usted pertenece al género de la humanidad, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para reaccionar. Aunque aquí habla de la ira, porque la está poniendo como ejemplo, la ira, pero lo que quiere decir el apóstol Santiago es que seamos lentos para reaccionar. ¿Qué es lo que pasa? Que somos al revés. Somos rápidos, no somos diligentes para oír, somos rápidos para hablar y rápidos para reaccionar. Por eso muchas veces cuando usted no entiende o usted no escucha bien algo, usted lo malinterpreta y usted reacciona. Y cuando usted le dice, ya va, pero espérate, cálmate, déjame explicarte, esto es así, 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 que usted, ay, verdad, yo escuché mal, perdóname. ¿Se da cuenta? Así somos nosotros los seres humanos. Pero el apóstol Santiago nos dice que todo hombre sea pronto para oír, es decir, que tengamos una diligencia para oír. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la sana doctrina? Bueno, tiene mucho que ver, ya vamos a ir mirando. Estamos solamente deshilachando lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Lento para hablar, es decir, para hacer pronunciamientos ligeros. Tenemos que ser lentos para eso. Y es preferible muchas veces no hacer comentario alguno, sino silencio. Y lento entonces aquí dice para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Es decir, cuando no reaccionamos correctamente, no estamos actuando como Dios quiere que actuemos. Eso es lo que quiere decir el apóstol Santiago. Cuando reaccionamos de manera impetuosa, producto de no haber prestado el oído, de no haber sido inteligente, vamos a actuar de una forma que a Dios no le agrada. Entonces no vamos a manifestar la justicia de Dios, no vamos a actuar cónsonos con el Evangelio. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. ¿Por qué es importante, pastor, perseverar en la sana doctrina? Porque es en el fundamento de la sana doctrina que podemos permanecer, tener constancia en la vida eterna que hemos recibido. Porque es allí donde nada más y nada menos está la vida misma. Ahora usted entiende la importancia. Pero aquí no solamente nos está diciendo eso, nos está diciendo otras cosas. Dice también, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda. Pastor, pero si nadie es perfecto, ¿cómo vamos a desechar la suciedad? Entonces esto es imposible de alcanzar. No, no es imposible de alcanzar. Porque el creyente, el que ha sido salvado, el que ha sido redimido, tiene guerra con las pasiones de su carne, tiene guerra con los pecados que antes abrazaba. De esto se trata. Lo desechas, no estás de acuerdo, eres intolerante con lo que antes practicabas y te deleitabas, a lo que tu carne tenía esa concupiscencia, ya tú no cedes favorablemente a ella, tú haces la guerra, te opones a eso. De eso se trata. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Reciban con mansedumbre. Yo siempre he dicho que la Biblia muchas veces no es difícil de entender, sino difícil de aceptar. Son dos cosas muy distintas. Porque no hay mansedumbre. Sobre todo cuando leemos pasajes en donde el Espíritu Santo, porque la palabra es luz a nuestra alma, ilumina nuestro carácter, desnuda nuestras motivaciones, pone delante de nosotros nuestra condición y nos confronta. No queremos aceptar eso. Falta de mansedumbre. ¿Y qué es una persona mansa? Es alguien que
que se ha doblegado y se deja llevar por otra. Por eso Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Nos hemos hecho mucho énfasis en la humildad, y con esto no estoy diciendo que no hay que ser humilde, sino que si Jesús puso mansedumbre y humildad en una misma línea, es porque las dos van de la mano y se complementan una de la otra. Porque a muchos les cuesta ser humildes, porque les falta mansedumbre. Y Jesucristo dijo, aprendan de mí directamente, es una cualidad mía. Sobreabundo, como sobreabundo en muchas otras virtudes, en la mansedumbre y la humildad. Pastor, ¿cómo hago yo para perseverar en la sana doctrina? Necesitas mansedumbre también. ¿Sabes por qué? Porque cuando te corrijan directa o indirectamente, vas a descubrir cómo saltas con la corrección. No, te levantas, la ira. ¿De qué venía hablando el apóstol Santiago? De la ira, ¿cierto? Acabamos de ver que la ira, cuando el hombre actúa bajo la ira, no se conduce conforme a la justicia. Porque se va a levantar la ira, el enojo, el orgullo, la soberbia. En pocas palabras, la falta de humildad, de mansedumbre, perdón. También falta de humildad, pues le va a costar a la persona mantenerse en humildad. La palabra implantada, la cual puede salvar su vida, pero, ahora aquí viene un pero, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Alguien que no es manso, alguien que no es presto para escuchar, que no es lento para hablar y que no reacciona controladamente, le va a costar tomar la palabra para sí mismo. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero, otro pero, el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, para yo perseverar, pastor, ¿qué necesito entonces para yo seguir perseverando? ¿Qué más necesito, mejor dicho? Para seguir perseverando en la sana doctrina, yo necesito ser hacedor de la palabra, yo necesito ser diligente para oír, yo necesito tener un reaccionar prudente, tener control entonces, ser presto para escuchar, lento para hablar y lento para la ira. Cuando aquí nos dice todo hombre sea pronto para oír y lento para hablar, nos habla entonces también de la determinación y de la actitud que yo debo de tener para aprender. Yo siempre he dicho esto y lo mantengo, indistintamente de las posiciones donde Jesús te coloque, a donde Jesús te permita llegar, a donde Jesús te permita que tú estés, ya sea tengas a mucha gente debajo de ti o al igual que tú, siempre vas a ser discípulo, aunque ya sea maestro, aunque ya sea líder, porque siempre vas a aprender de Jesús. Entonces esto es una condición que todo creyente siempre debe de cultivar y mantener en su vida. Por muy alto que Dios te ponga, siempre vas a aprender de Él. Indistintamente a donde Dios te permita, donde Dios te coloque, siempre vas a ser un discípulo de Él. Entonces estas son cualidades, son virtudes que tenemos que cultivar para poder perseverar en la sana doctrina. Esto me hace recordar la idea del evangelista Apolos, que dice Hechos que era un hombre versado en la escritura, con muy buena oratoria, convencía a los judíos de que Cristo era el Mesías. Pero dice que vinieron entonces dos hermanos más, ¿cómo que se llama este? Se me fue el nombre. Y al escucharlo, dice la escritura en Hechos,
Dice que le convencieron y le complementaron lo que ya sabía. Él recibió lo que se le fue dicho y pues perfeccionó su entendimiento y mejoró su vida espiritual en relación al Evangelio. Entonces, esto es una virtud que tenemos que siempre cultivar. Entonces, ¿qué más necesito, pastor? ¿Qué más yo necesito para perseverar en la sana doctrina? Y no es cualquier cosa entonces lo que estamos mirando. Hay virtudes que ya estamos dándonos cuenta que necesitamos. Pero vamos a seguir mirando otras porque hay muchas más. Vamos ahora a Tito, capítulo 2, versículo 1. Sigo con la Reina Valera 2015. Fíjense entonces que el apóstol Santiago termina su exposición sobre este punto en particular. Dice que presta atención a la perfecta ley de la libertad. Si tú no eres diligente para oír y eres lento para hablar, no vas a poder prestar atención a la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley de la libertad? La palabra de Dios, el Evangelio, la gracia. Y no vamos a lograr perseverar en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Es decir, la perseverancia está condicionada no simplemente al escuchar, como ya lo acabo de decir, y lo que está diciendo acá el apóstol Santiago. Este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, el cielo considera una persona dichosa con estas virtudes en su carácter, en su vida, refiriéndose a los hijos de Dios, evidentemente, porque un impío, alguien que no es creyente, no va a cultivar estas cualidades. Es todo lo contrario, es como lo dice al principio del versículo 19, es una persona rápida para hablar, rápida para reaccionar y no es diligente para oír lo que no le conviene. Así de sencillo. Entonces, para yo prestar atención y no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, yo debo ser diligente en el oír, es decir, inclinarme a, porque me conviene. Vamos a ver otras cualidades. Pastor, ¿qué más necesito yo o cómo hago para ser diligente, para perseverar en la sana doctrina? ¿Qué más yo necesito? El apóstol Pablo le escribe a Tito, que también es otro pastor joven que él tenía, y prácticamente en este capítulo es parecido a los requisitos que él le escribe a Timoteo sobre lo que es el ordenamiento pastoral y el liderazgo dentro de la iglesia. Son palabras parecidas. Pero aquí vamos a ver unas bien interesantes. Versículo 1, la Reina Valera 2015 dice: pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, no es que la sana doctrina se va a poner de acuerdo con nosotros y la Biblia se va a moldar en la palabra de nosotros. No, es al revés. Nosotros nos ponemos de acuerdo con la sana doctrina y nosotros armonizamos con lo que la sana doctrina dice, porque estamos de acuerdo con ella. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces ya hay, número uno, un acuerdo que debemos de llegar nosotros, de aceptar, de ser mansos con lo que la sana doctrina dice y vivirla para luego hablarla, es decir, compartirla, enseñarla, exponerla, corregir si es necesario hacerlo, en base a la sana doctrina. Pero nos continúa diciendo el apóstol Pablo que los hombres mayores sean sobrios, es decir, los líderes, los ancianos, los pastores, sean sobrios. Pastor, pero entonces estas palabras no se han moldado en mi vida porque yo no soy pastor, yo no estoy impuesto a liderazgo. Si bien es cierto que el objetivo principal de Pablo en estas palabras era traer un ordenamiento eclesiástico y se lo está escribiendo a el hermano Tito, también es cierto que toda la palabra de Dios es útil para corregir, para enseñar, para redarguir a todo el pueblo de Dios. También lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice que los hombres mayores sean sobrios. Sobrios. Te dirá, pastor, pero entonces lo que Pablo le está diciendo a Tito es que se mantenga lejos del alcohol solamente. Porque esa es la palabra, culturalmente hablando en Latinoamérica, la palabra sobriedad la relacionamos es con los vicios, sobre todo con el alcohol. Una persona dice, bueno, llevo tantos días sobrio. Esa es solamente la connotación que le damos nosotros a nivel cultural, aquí en Occidente actualmente. Pero para la cultura en la que él está escribiendo, que es el Imperio Grecorromano de hace más de hace 1900 y pico de años atrás, esa palabra no era solamente eso. No
significaba solamente mantenerse fuera de los efectos embriagantes del alcohol. No se está refiriendo a eso solamente. Es la palabra griega nefalios, que significa sobrio, evidentemente. Significa dominio propio, significa pensar con cordura y significa tener buen juicio. Interesante. Dominio propio, pensar con cordura, tener buen juicio y ser sobrio. Entonces la palabra nefalíos, acá, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito es que los hombres mayores sean sobrios. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la sana doctrina? Vamos a mirar, vamos por partes. Pero es necesario que usted entienda todas estas cosas. Que los hombres mayores sean entonces de un pensamiento con cordura y de buen juicio. Interesante, porque entonces el perseverar en la sana doctrina te va a permitir pensar con cordura y tener buen juicio. Es decir, esto es hoy día muy necesario y muy importante, porque entonces frente a estas filosofías ideológicas culturales que está soplando con fuerza en el mundo, por ejemplo esto de la justicia social, que la bandera de la justicia social y muchos otros pensamientos filosóficos que aparentemente tienen algún tipo de simpatía con el evangelio y con el cristianismo, nos permiten pensar con cordura y tener buen juicio hacia ellas y mantener una postura bíblica al respecto. Que los hombres, entonces, que los cristianos sean sobrios, que sean serios. Te dirá, bueno, pastor, esa es una palabra que ya conocemos, todo el mundo conoce muy bien lo que es estar en un estado de seriedad. Sí, a veces se asocia con amargura, a veces se asocia con enojo, y eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo no está diciéndole a la iglesia que sean amargados, ni le está diciendo que vivan enojados, no le está diciendo eso. Y la Real Academia Española traduce la palabra serio como, escuchen, algo importante, de consideración, verdadero y sincero, sin engaño o burla, sin doblez o disimulo. Bueno, pastor, yo no sabía que eso englobaba la palabra serio. No, yo sé que usted no lo sabía igual que yo, por eso se lo estoy enseñando. Entonces Pablo aquí está diciendo que debemos de tener entonces, darle importancia, consideración, tener una motivación verdadera y sincera hacia lo que es la sana doctrina. Porque recordemos que comenzó diciendo, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cómo yo voy a hablar de la sana doctrina, pastor? ¿Cómo yo voy a enseñar la sana doctrina? ¿Cómo yo debo recibir la sana doctrina? Bueno, usted debe entonces tener un pensamiento con cordura y tener un buen juicio alrededor de la sana doctrina para poder hablar de ella, para poder recibir de ella. Usted necesita tener seriedad con la sana doctrina. Es decir, usted debe darle importancia a la sana doctrina, usted debe tener en estima y en alta consideración la sana doctrina, usted debe darle el valor verdadero y sincero que eso debe de tener en su vida y evitar entonces mezclar la sana doctrina con engaño o caer en la burla de la sana doctrina. Esto es típico en los jóvenes evangélicos hoy día. Toman la sana doctrina como una burla. ¿Por qué? Porque no le dan seriedad a la sana doctrina. Entonces miren todas las cualidades que necesitamos seguir teniendo para cultivar, para perseverar en la sana doctrina. Entonces esto no es cualquier cosa, iglesia. Ahora usted entiende mucho más la importancia que esto tiene, que no es simplemente llenarnos la cabeza de información bíblica, de escuchar cuánto mensaje me recomienda YouTube. No simplemente eso. Wow. ¿Qué otra palabra nos dice aquí el apóstol Pablo de que debemos de cultivar o tener para estar de acuerdo con la sana doctrina, para vivir, perseverar y enseñar la sana doctrina? Prudentes. En griego la palabra phronesis, de froneo, y significa pienso rectamente, tengo juicio, también significa. Y en el Antiguo Testamento aparecen términos equivalentes a esta palabra, phronesis, que indican la comprensión, la perspicacia y la inteligencia que una persona tenía. Es decir, el ser prudentes
Se traduce entonces que cuando yo estoy de acuerdo con la sana doctrina, yo voy a tener una comprensión, una perspicacia y una inteligencia aguda espiritualmente hablando. Ahora usted entiende lo que esto implica. Ahora usted entiende por qué el apóstol Pablo en Tesalonicenses, como ya lo vimos, dijo: oren para que el Señor les guíe su corazón a un entendimiento total. Oren para que tengan una inteligencia total, una perspicacia total, una comprensión total, madura de la sana doctrina. Wow. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo define el Nuevo Testamento esta palabra frónesis, de la cual se traduce prudencia? Se describe en términos de comportamiento adecuado a la razón, de observancia de la voluntad de Dios, de discernimiento. Es decir, el perseverar en la sana doctrina nos va a permitir tener un comportamiento adecuado al razonamiento que ya estoy teniendo, que es conforme al cielo. La gente hoy día se comporta culturalmente o socialmente según un ideal. Ejemplo, este movimiento feminista que hoy día está tan regado en el mundo. Esas mujeres, evidentemente la mayoría son mujeres, se comportan según el ideal feminista. Y todo gira su comportamiento alrededor de dicha doctrina ideológica. Bueno, pues el ser prudentes, para que me entiendan, según esta palabra, frónesis, es porque estamos de acuerdo con la sana doctrina y vamos a tener un comportamiento entonces según la sana doctrina. Vamos a reflejar a través de nuestras reacciones, de nuestros comportamientos, lo que creemos. El pastor J.C. Wright, él decía que tu cristianismo sea tan profundo y tan radical que la gente sepa en qué crees solo con verte. Esto lo estoy parafraseando. Es decir, que la gente sepa que tú eres cristiano solo con observar tu comportamiento, tus reacciones, tus actitudes. Y aquí el apóstol Pablo entonces nos dice que debemos estar de acuerdo con la sana doctrina y que debemos ser entonces sobrios, serios y prudentes. Sanos en la fe, sanos en el amor, ¿y en la qué? Y en la perseverancia, dice esta versión 2015. Yo necesito entonces, para perseverar en la sana doctrina, la sobriedad, la seriedad y la prudencia que me deben de acompañar para estar de acuerdo con la sana doctrina y perseverar en la sana doctrina. Fíjense todo lo que el apóstol Pablo está diciendo en dos textos nada más de este capítulo. Ahí mismo en Tito 2, 6 y 8, unos versículos más abajo. Sigo con la Reina Valera 2015. Miren todo lo que Pablo dijo en este capítulo de Tito, capítulo 2. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ya lo hemos mirado, si usted está mirando, está escuchando o no ha visto los estudios que estamos teniendo los martes, estamos mirando los dones que el Señor entrega a su iglesia y miramos el don de la exhortación que aparece en Romanos. Y ahí enseñamos, no le puedo dar el estudio ahorita porque solamente le quiero decir esto para que entienda e instarle a buscar en Facebook nuestro estudio bíblico para que lo mire, que la palabra exhortación no significa regañar, ni significa tampoco llamado de atención como muchas veces lo enfocan y lo enseñan en las iglesias. No, exhortar significa animar, eso es lo que significa. Entonces Pablo aquí está diciéndole a Tito, anima a sí mismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces nosotros debemos ser ejemplo a los demás hermanos, mostrándonos nosotros como prudentes, sobrios y serios. Ya usted sabe lo que esto significa. Y mira lo que le continúa diciendo el apóstol Pablo: demuestra en tu enseñanza integridad. Otra palabra interesante aquí, integridad. Palabra griega, aftorian, es la palabra que aquí se usa, que usó Pablo.
de la cual se traduce integridad. Y significa literalmente incorruptible, inmortalidad, de actitud honesta y completa, íntegro. Eso es lo que significa la palabra aftorian. Es un compromiso, una convicción o una acción que permanece inalterable. Es decir, una convicción fuerte, una posición, un compromiso firme con la sana doctrina para poder perseverar. Y eso nos hace ser personas incorruptibles no porque ya estemos glorificados, vamos a ser glorificados, sino porque no hay forma alguna de que se nos compren en nuestros principios, de que se nos corrompan en nuestra posición. No somos comprables, pues. Es como en la política cuando dicen, no, este político es un corrupto. ¿Por qué? Porque lo compraron con un coima. Le dieron, entonces lo compraron, lo voltearon. Pero cuando no lo pueden comprar, se lo reconocen también. No, este hombre es incomparable, este hombre es íntegro y la gente le aplaude y la gente le gusta eso, porque es completo, es íntegro, es incorruptible. Y Pablo entonces le está diciendo a Tito, demuestra en tu enseñanza, demuestra que perseveras en la sana doctrina, porque eres incorruptible, eres íntegro, tienes convicciones firmes, tienes un compromiso sólido, inalterable. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Es un término que no usamos hoy día, pastor. ¿Quién usa esa palabra hoy día? Yo creo que nada más en España hoy día usan tantas estas palabras. ¿Cómo podemos nosotros entender esta palabra? Esta es la palabra anenkletos, la palabra griega anenkletos. Y significa sin mancha, sin acusación, solvente, no expuesto a censura, irreprensible. Es decir, es una persona que no tiene de qué acusársele moralmente, doctrinalmente, o sea, no hay ningún tipo de mancha o de acusación alguna, está solvente delante de la sociedad, delante de la iglesia. Y si hay alguna acusación, pues evidentemente pues, es lo más lógico que sea falsa, como le hicieron a mi Señor Jesús. Lo acusaron falsamente, pero él era un hombre solvente, sin acusación, no estaba censurado de ninguna forma. Entonces yo necesito ser una persona irreprensible en mi comportamiento, en mi testimonio. De esa forma yo voy a perseverar en la sana doctrina y la sana doctrina me permite a mí entonces seguir siendo irreprensible. Demuestra en tu enseñanza entonces integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible para que el que se nos oponga, es decir, los que no son creyentes, los que no son cristianos, el vecino, el familiar, que no está de acuerdo porque no es cristiano, se avergüence. ¡Wow! ¿Cómo yo me lo voy a ganar para Cristo, pastor? Esto es una añadidura, aquí está. De esta forma, usted va a hacer que se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Interesante. Ahora sí vamos, y con esto vamos a terminar, versículos 2 y 15 de Tito 2. Estas son todas las cosas que yo necesito para perseverar en la sana doctrina. Oye, una lista más o menos larga, pastor, yo no sabía que eran tantas. Que bueno, así tiene usted trabajo y usted se enfoca y pone todo su empeño en esto. Tiene tarea, como decimos. ¿Cómo terminó este capítulo Pablo con Tito? Vuelve otra vez a hacer un énfasis para que usted sepa, cuando usted lee en la escritura que el autor, el escritor repite mucho una frase, una palabra, lo que quiere decir es que le debemos de prestar mucha atención, mucha importancia tiene eso. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, la Reina Valera, que Jesús dice en los evangelios, de cierto os digo, no es que es un error gramatical, no es que es un error de tipeo cuando imprimieron esa Biblia y usted la compró y le vino así, no. Eso está puesto así porque lo que quiere decir Jesús es que con esa palabra que él estaba diciendo había importancia y mucho peso entonces. Entonces aquí Pablo vuelve otra vez a repetir en este capítulo lo siguiente, enseñándonos a vivir de manera ¿qué? Prudente. Ya luego vamos a ver lo que significa esto. Justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. La sana doctrina te permite perseverar
manteniéndote lejos, permitiéndote, fortaleciendo tu hombre interior para que renuncies a la impiedad, a las pasiones mundanas de tu carne. A tu carne tú sabes que le agrada y tú la tienes que hacer morir. Tú tienes que mantenerla lejos. Eso no lo va a hacer solamente el Espíritu Santo. No, que el Señor me ayude. Sí, el Señor te va a ayudar. Pero Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es decir, hay una autonegación, hay una mortificación de la carne que tú tienes que hacer. Si tú no mortificas el pecado en tu carne, el pecado te va a mortificar a ti. Eso es una ley. El pecado, las bajas pasiones de la carne, no se le puede dar tregua. No te puedes confiar, no las puedes subestimar porque te van a doblegar otra vez. Y después que vuelves a caer en ella, te vas a sentir como un perro, te vas a sentir como un coleto de hospital. Te vas a sentir muy mal por haber caído y por haber cedido. Esa es la realidad que vive el creyente. Renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Entonces no es simplemente hacer una declaración personal, yo renuncio a este pecado. No. Está hablando de una actitud constante en el tiempo. Es decir, esto forma parte de la perseverancia en la sana doctrina. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Es decir, perseverar en la sana doctrina es tener nuestra esperanza puesta en lo sublime, en lo eterno, en la venida de nuestro Señor Jesús, al que estamos esperando en gloria, en majestad. Y nos esforzamos entonces con la ayuda del Señor, que nos hace perseverar en esa esperanza maravillosa, que es un gran alivio y consuelo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y se va a poner peor. Pastor, usted es fatalista y negativo, ¿no? Y no te note fatalismo y negativismo. Yo estoy simplemente basándome y razonando en lo que la Biblia dice. Que los tiempos postreros serán malos, serán difíciles y serán cada vez peores. Entonces yo no estoy siendo fatalista. Estoy simplemente comentando algo que según la Escritura anuncia de esa forma. El mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. Para los creyentes, para la iglesia, va a mejorar porque nos vamos a reunir con Cristo. Eso es una gran mejoría, una maravilla. Pero para el que se queda, para el que es del mundo, no va a mejorar nada. Que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. El perseverar en la sana doctrina nos enseña, nos instruye y nos motiva a tener un celo santo y por hacer aquellas obras maravillosas que ya fueron predestinadas para nuestra vida, como dice Efesios 8 y 9. Estas cosas, mire cómo Pablo termina este capítulo de Tito. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que ya hemos visto hasta ahorita. Miren todo lo que le está diciendo el apóstol Pablo, se lo está resumiendo. Estas cosas habla, anima y reprende con toda autoridad. Estas cosas habla con toda autoridad. Estas cosas anima con toda autoridad. Estas cosas reprende con toda autoridad, Tito. Que nadie te menosprecie. Que nadie subestime tu mensaje. Que nadie te subestime, Tito. Si te están menospreciando, pues revisa tu conducta. Puede que no haya una coherencia entre lo que te escuchan decir y lo que ven de ti, Tito. Así que Pablo le está diciendo a Tito, Tito, vas a perseverar en la sana doctrina. ¿Cómo comenzamos, Tito? ¿Se recuerda? O ya de lo tanto que escuchó ya se le extravió el verso. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cómo termina Pablo? Estas cosas hablan. Mire cómo comienza y mire cómo termina. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Maravilloso. De esta forma vamos a perseverar, perseverando en la sana doctrina. Con estas virtudes, con estas añadiduras celestiales, como me gusta decirle, vamos a perseverar en la sana doctrina. No es simplemente un término que se usa mucho en un sector denominacional de la iglesia y que los jóvenes entonces le agarran menosprecio, le agarran, tienen una actitud, no, esa actitud diferente de menosprecio tienen que corregirla, porque aquí ya vimos que esto es necesario. Hay que ser serios con la sana doctrina, forma parte de la perseverancia a la que fuimos llamados a vivir. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor entonces, con esta comprensión de lo que es la sana doctrina, que es necesario perseverar en ella, que nos ayude, que nos dé cada una de estas virtudes. Si usted ha reconocido que le falta alguna de ellas, que ha sido negligente con otras, que no conocía que necesitaba otras,
Pues entonces creo que es momento para comenzar, así sea en esta pequeña oración que siempre hacemos al final de los servicios, para pedirle la asistencia al Señor, para ponernos a cuenta y que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, que nos siga fortaleciendo en nuestro hombre interior, que nos siga ayudando para llevar a cabo esta tarea de perseverar en estos tiempos presentes, como le decía Pablo a Tito. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias porque tú nos instruyes, tú nos enseñas una vez más. Tú nos muestras, Señor, nos llevas a un entendimiento y una comprensión plena en tu palabra de estos principios, de estos deberes, de estas virtudes celestiales, Señor, de estas añadiduras magníficas que necesitamos cultivar en nuestra vida. Señor, yo te pido, Dios, que nos ayudes, que así como Pablo enseñaba a los de Tesalónica a orar por estas cosas, a tener una comprensión más clara, pues que tú también nos ayudes, Señor. Oramos por estas cosas. Señor, yo te pido por la iglesia, no solamente por la iglesia local que tú me has permitido tener, sino por la iglesia universal de tu cuerpo, para que ellos vivan esta experiencia, Señor, para que ellos crezcan de esta forma y maduren en la sana doctrina. Señor, que ellos dejen la anemia espiritual con la sana doctrina, Señor, y dejen a un lado la obesidad, el producto del entretenimiento musical y de otras actividades extra bíblicas, Señor, que muchas veces no son necesarias, para que se aboquen, para que tengan seriedad, sean sobrios y prudentes hacia la sana doctrina, Señor, y puedan crecer de esta forma, teniendo una perseverancia, Señor, hacia la adoración que te tienen, hacia el servicio y la devoción de tu nombre, Señor. Ayúdales a perseverar de esta forma, Padre, en el nombre de Jesús.